La Sierra Madre Occidental, ¿por qué dijo que pasaba? ¿Jalisco? ¿Cómo? Sí, Jalisco, déjame regresar y para enseñártelo bien. ¿Mm? Acá está, ¿no? Entonces, la Sierra Madre Occidental, aquí está. Entonces pasa por estos estados, ¿no? Este es Jalisco, Michoacán, ajá, Sonora, Sinaloa, en este caso, Nayarit, ¿no? Y Colima, ¿no? Todos estos estados aquí van con esto. Ujú. Entonces, Ok, Jalisco, gracias. sí, y están aquí estos. Y es muy padre esta cordillera también de montañas. Y incluso en esta parte de acá arriba hay un viaje en tren, en esta parte de aquí, que se hace en un tren, el tren sale por acá y atraviesa todo esto y llega hasta por acá, ¿no? Que es el tren Chepe, ¿no? Que es un tren así todo bonito, que es como una especie de hotel y vas viendo ahí las cordilleras y pasas las Barrancas del Cobre y todo. Es un poco como el Gran Cañón de Estados Unidos, esta parte de aquí, ¿no? Muy bien. Ujú. Ahora sí, vámonos con los Gracias. ríos. No, a ti. Vámonos acá con los ríos y acá. Vamos a ver cuáles son los ríos que más nos preguntan y son, digamos, son ríos importantes porque tienen caudal grande, es decir, son amplios y son profundos, es decir, pueden pasar barcos de mediano tamaño, pueden pasar en este caso para llevar mercancías, o sea, son fluviales que es económicamente muy importantes. Entonces, uno de los más importantes que nos preguntan mucho es ¿no? Que es el río Suchate. El río Suchate nos los preguntan, como la frontera que hacemos con Guatemala. Ujú. La frontera que se hace con Guatemala. Ojo, esto es muy, muy importante. Luego está que es el río Hondo también, y hace frontera con Belice. Ajá. Entonces, ojo con estos dos, porque estos son los ríos fronterizos. El río Suchiate y el río Hondo con Belice, ¿no? Para acá. Entonces, vamos con otro que es frontera, que es fronterizo, también de aquí de nosotros, y es el más famoso, el río más famoso que tenemos aquí, fronterizo, es el río Bravo, que viene todo esto, ¿no? Y desemboca hasta acá. Entonces, todo esto desde su nacimiento, si se fijan, acá es muy recto todo, ¿no? Aquí es muy, muy recto, pero acá es el contorno del río. La frontera la hace el río, ¿no? Y es el río Bravo, ¿no? O también se llamado como Río Grande, ¿no? Entonces, ojo, porque esos son los ríos que hacen fronteras y por eso son importantes esos ríos, por hacer fronteras, ¿no? Pero ahora vamos a ver los que son importantes por su caudal. Entonces, aquí de los que son grandes por su caudal y que son importantes son estos. Son el Papaloapan, ajá, y el río Coatzacoalcos. Es decir, el Papaloapan está aquí, ajá, que pasa por Veracruz, ojo, Veracruz, y el Coatzacoalcos, que pasa por acá, que también pasa por Veracruz. Entonces, estos dos ríos son muy importantes por la cantidad de agua que llevan, pero sobre todo porque son comercialmente muy importantes, ¿no? Entonces, Papaloapan y Coatzacoalcos, ahí pónganle atención a estos. Y tenemos otro acá, muy importante, otro también por la cuestión económica, ¿no? El río Grijalva o Sumacita. Y es importante por dos cosas. Comercialmente es muy importante, o sea, circulan muchas mercancías por pero también es importante porque es el más caudaloso. Ojo, esto es muy importante. Es el río más caudaloso, o sea, es muy ancho y es muy profundo. Entonces, el calado de los barcos es un poquito más grande de los otros ríos, ¿no? Que circulan más bien barcazas, o lanchas o barcos pequeños. Acá no, aquí se pueden circular barcos un poquito más grandes con mayor mercancía, ¿no? Entonces, ojo, Grijalva y Usumacinta, ¿no? Esos son los ríos. Ahora, y acá tenemos, esos son los más importantes. Vamos a revisar aquí otros. Si se fijan, estos están aquí a la parte del sur, ¿no? Acá a la parte de arriba, los caudales de ríos que tenemos son ríos chicos.
Es decir, todos los ríos que están, Nicolás, todos estos son ríos, pero son chicos o son ríos muy contaminados, ¿no? Muy, muy contaminados, donde prácticamente no sirven para pesca, no sirven para pesca, no sirven para circular mercancías y son ríos prácticamente de desagüe, ¿no? Es lo más triste, que son ríos que no sirven para algo más que esto. ¿Cómo se llama el río que atraviesa Guatemala, Ana, que es muy, muy importante? El río que lo vimos, estaba así como un poco Motagua, ¿no? El río Motagua. Está un poco contaminado, era un río muy grande, era similar, pero quedó como esto, o sea, un poco triste, ¿no? Son ríos un poco muy tristes ahí. Muy bien. Y ¿Alguna la duda? mayoría, si no es que todos están contaminados aquí en Guatemala. Sí, no, igual acá. De hecho, el río más contaminado aquí en México es este que está aquí, es el río Lerma, viene desde aquí y este río llega hasta la Ciudad de México, ¿no? Llega hasta acá. Entonces, ese es el río más contaminado, ¿no? Más fuerte. Ahora, una pregunta de examen que estuve viendo en estos días es esta. ¿Dónde las zonas, digamos, es lo que se necesita para que haya ríos? ¿Qué es lo que necesitamos para que haya ríos? Si necesitamos planicies, ¿no? O necesitamos montañas. ¿Qué es más importante? ¿Una montaña o una planicie para tener ríos? ¿Qué se imaginan? Acuérdense el ciclo del agua, ¿no? Vean, Para quedó. que hayan ríos, Ajá, sería planicie, pero vienen de las montañas. ajá, montañas es el elemento principal para que haya, porque en el ciclo del agua, aquí los glaciares, ¿no? O cae el agua y el descongelamiento es el que va a generar el río, ¿no? En este caso. O en este caso hay montañas, por ejemplo, el río Nilo, están las montañas del centro de África, de donde luego se forma un lago, que es un lago Victoria, y de ahí sale el río Nilo, ¿no? Que empieza chiquitito y después se hace el monstruo que se hace. Entonces, sí, las montañas. En esta zona de acá, si se fijan, en Yucatán no hay ríos. ¿Por qué? Porque esto es planicie. Ajá. Están una serie, aquí abajo hay una serie de ríos, pero son ríos subterráneos. Es donde están en este caso los cenotes, ajá, y estas cuevas subterráneas de agua, pero están hacia adentro. Es lo que captura, en este caso la tierra, y se queda adentro. Pero no están, si se fijan, no hay ríos, aquí no. Y también en esta zona de desierto tampoco hay ríos. Muy bien. ¿Alguna duda aquí con los ríos? ¿Con la parte hídrica? ¿No? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los climas predominantes en México? Entonces, esta también es otra pregunta de examen. Y si se fijan, está muy dividido aquí en dos, podemos hacer una división aquí en dos, de los climas. Por ejemplo, el norte de México, que es muy desértico, tenemos climas que van de seco a ¿no? A muy seco, donde están los desiertos, ¿no? Y a cálido aquí, bueno, y esta parte verde que tenemos que sería templado, en este caso a esta parte de aquí, si se fijan acá predominan los climas más de este tipo, ¿no? Aquí esto, cálido húmedo, ¿no? Más húmeda. ¿Por qué? Porque esta parte se acerca más al Ecuador, entonces acá es donde están toda esta parte de selva, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, si ustedes van para allá, y van a Veracruz, pues ven mucha selva, ¿no? Todo es verde para allá, todo es verde. Pero si pasan acá arriba, ¿no? Ven el desierto, lo ven seco, ¿no? Y lo ven obviamente más triste. Obviamente esta parte amarilla, pues son los valles estos donde son prácticamente desiertos, ¿no? Entonces, la pregunta de examen un poco va encaminada a eso, es decir, ¿cómo está dividido en México en este caso? ¿Cuál es el clima predominante en México? Si se fijan, sería el clima seco, es el que más hay, ¿no? El más es el seco.
Ujú. Después le seguiría, en este caso, el templado húmedo, que es el verde, ¿no? Y después le seguiría, en este caso, el cálido, en este caso, que es el rosita, ¿no? Así quedaría. Entonces, un poco ahí vayanlo viendo lo que nos manejamos entre esos tres climas. Y por eso decimos que aquí en la Ciudad de México tenemos los 4 climas en un día. Porque en la Ciudad de México puede amanecer muy frío, luego en la tarde llover, luego hacer mucho calor y luego tener humedad, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos las 4 etapas aquí, ¿no? Ahora, les voy a enseñar una página que pueden visitar cuando tengan un chance para que un poco esto les ayuda a encontrar, digamos, a tener esta cuestión de los climas aquí y entender, por ejemplo, cómo México está en una posición muy privilegiada con respecto a los climas que tenemos. Entonces, a ver, se las pongo acá, dejen ponérselas, les comparto la página y sería muy importante que después la vean. Bueno, interesante que la vean porque nos indica mucho, ¿no? Vean esta página, ¿no? Se llama el clima o weather.com o Meteorred, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, vean aquí en México, aquí lo vemos, cómo está en esta parte, déjenme darle aquí esto, vemos cómo está México en esta parte, ajá, lo que decíamos, la mitad seco, completamente seco aquí, ¿no? Y la otra parte totalmente verde. Y esto es en tiempo real, es decir, ahorita hay un huracán que está empezando aquí en California, en Florida, y que está aquí, ¿no? Y ahí se puede ver las nubes y todo, y vean cómo Estados Unidos también está, ¿no? Toda esta parte verde, ¿no? Toda esta parte donde hay muchos ríos y toda esta parte de para acá de las Californias, pues las rocallosas, pues más seco, ¿no? Y ahí van las tormentas y ahí van las nubes. Ahora ahí quedaría y ahí nos muestra un poco los climas, ¿no? También ahí vemos a México y ahí vemos algunas nubes que vamos teniendo. ¿Sabe? Y ahí lo veríamos de otra, de otra manera, ahí sin esto. Perfecto, entonces ahí le échale un ojo, son muy interesantes estos mapas, porque pues les digo, les da una imagen y aparte se los van aprendiendo. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poco la parte de lluvia. Ajá, aquí vemos, por ejemplo, estas son las nubes que hay ahorita en tiempo real. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está despejado, no hay ninguna nube. Ahorita ya en Guatemala, tú, Ana, dinos, estamos viendo mal aquí. Por ejemplo, todo lo que es gris es nube y donde está en azul es que hay un poco de nube más concentrada o lluvia, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Guatemala y la marca como con un poco de lluvia, ¿no? Y lo morado es como lluvia, lluvia intensa, ¿no? Ahí está. Y Cancún, imagínense la gente que está en Cancún y aquí se ve el huracán que está pasando en Florida, ¿no? Y todo esto está así. Muy bien, bueno, nos regresamos acá a nuestra presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora seguimos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esto de los climas, con este asunto? ¿No? Luis, José, Andrea, Yaritzel. No, No, ninguna. perfecto, muy bien. Entonces, ahora pasamos a esto. Aquí, sí, Ana, sí vas a tener que poner más cuidado y después repasar esto, porque es muchas de las preguntas que vienen en geografía, también 3 por lo menos, 3 preguntas, vienen con respecto a esto, ¿no? A este mapa. Entonces, este mapa, ¿a qué se refiere? Se refiere, en este caso, a cómo el país está dividido en zonas económicas, se le llama zonas económicas. Y las zonas económicas, en este caso que tenemos aquí, están divididas según lo que produce, tiene que ver con el clima, tiene que ver con las montañas y tiene que ver con los ríos. O sea, todo eso se junta para crear las zonas económicas. Entonces, por ejemplo, tenemos la zona noroeste, ahorita vamos a ver qué produce cada una. La zona noroeste, que es esta de acá, que son las Californias, que es Sonora y es Sinaloa, ¿no? Y está Nayarit en esta parte de abajo. Entonces, ojo, esta parte de acá es lo que más produce, ojo, son jitomates. Ajá, ojo, es como otra de manera muy general, pero ahí por ahí va. Jitomates, en este caso, es lo que más producen ahí, ¿no? Y algunos derivados ahí de
y tomates, naranjas y cosas así, pero es lo que más produce. Luego esta zona de centro oriente, ajá, esta zona de aquí, que tiene a Jalisco, tiene a Guanajuato, en este caso tiene a Michoacán y tiene a Colima, ¿no? Aquí abajo. Entonces, esta parte se le conoce como el granero de México. Ojo, ajá, el granero de México. ¿Qué significa ser el granero de México? Que en esta parte se produce todos los elementos más importantes, sobre todo el maíz, frijol, chile y todo ello, ¿no? Aquí es donde se produce toda esta parte. Pero no nada más se produce ello, también es donde está la mayoría del ganado que comemos, por ejemplo, vacas, ¿no? Borregos, chivos, en fin, ¿no? Los ganados, el ganado porcino, en fin, se encuentran aquí. O sea, esta zona es importantísima en cuestiones de alimentación, ¿no? Muy, muy, muy importante. Luego tenemos la zona norte, que es la más grande. La pregunta es, ¿cuál es la zona más grande? Pues es la norte, donde tenemos a Chihuahua, Coahuila, Durango, acá Zacatecas, y tenemos a San Luis Potosí, y todos estos estados tienen un tipo de producción de más seca, es decir, tienen los elementos más contados, ¿no? No tienen tanta producción agrícola y en este caso su producción depende de los otros estados aquí que le dan, ¿no? Pero en este caso, en el examen nos preguntan, ¿cuál es la zona más grande? Pues es la zona norte. Luego tenemos esta zona noreste que está acá, que son estos dos estados, Tamaulipas acá y Nuevo León acá. Y esta zona, ¿por qué es muy importante? Porque esta es la zona industrial, ¿no? Esta es la zona más industrial del país. Digamos, ahí está Monterrey y es donde está la mayor número de fábricas, están todas las maquiladoras, es decir, hay una gran producción acá de economía. Digamos que aquí este es como el centro financiero del país, o sea, es donde están las fábricas y los grandes capitales, ¿no? Ahí se encuentran ahí. Luego tenemos la zona del Golfo de México, que son estos estados, que son Tabasco y Veracruz, que es toda esta zona de aquí. Y esta, ¿por qué es importante? Esta es muy importante por la cuestión del petróleo, ¿no? Entonces, acá lo que se produce es petróleo y mucho petróleo, ¿no? Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, estas refinerías, la de Dos Bocas y de donde están los campos petroleros más grandes, están aquí, ¿no? Entonces, ese es muy fuerte, digamos que ese es su gran, gran, gran valor. Luego tenemos la zona centro-sur, que es donde está la Ciudad de México, acá está la Ciudad de México, Morelos, ¿no? Está aquí Querétaro. Y entonces, esta zona, Tlaxcala, Pachuca, esta zona, ¿qué es lo que más produce? Ojo, esta es la zona de la tercera zona de producción, es decir, es la cuestión de los servicios, ¿no? Y ojo, muy importante, esta zona es la más poblada, ¿no? Es la más poblada de México. Es decir, entre más al centro, está más poblada. La Ciudad de México y Estado de México simplemente son las zonas más pobladas del México. Y es como lo que pasa con Europa. Veía una pregunta de examen, por ejemplo, que decía dónde la gente emigra más y dónde hay menos gente, menos nacimientos. Pues es Europa. ¿Por qué? Porque en Europa la gente no emigra, es decir, se queda ahí y la gente tiene esto lo vamos a ver más a detalle, pero tiene muy pocos nacimientos. O sea, por eso llegan muchos migrantes, ¿no? Porque hay pocos nacimientos. Entonces acá en la zona centro, ¿no? Es la zona más poblada, pero es la segunda zona económica más fuerte, ¿no? La primera es esta, luego es esta y luego es esta, ¿no? Son las grandes economías, o sea, es el gran sostén económico del país, se dan en estas zonas aquí, ¿no? Y está el sector servicios. Luego está la zona Pacífico Sur, que es en este caso Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta de examen con la zona Pacífico Sur? La pregunta es, ¿qué es la zona más pobre? ¿No? O sea, ¿cuál es de las zonas estas económicas, cuál es la zona más pobre? Pues esta,
¿no? Es la zona más subdesarrollada, es donde está el mayor número de carestía, es donde hay más, por así decirlo, escasez de productos, analfabetismo, inseguridad, falta de salud y todo ese asunto en estos aquí, ¿no? Esta es la gran zona. Aunque tiene muchos recursos, pues se queda como la zona más pobre, ¿no? Y luego tenemos la zona de Yucatán. ¿Cuál es la pregunta con respecto a la península de Yucatán? Que es la zona de tierra de planicie, ajá, caliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están todas las grandes zonas arqueológicas, ¿no? Como Chichén Itzá y todas estas, toda la zona maya. Pero sobre todo es una zona que produce enequén, ajá, y que sirve en este caso para algunas bebidas alcohólicas, pero también como algún tipo o sirve como para materia prima para algunos combustibles. Entonces, esto está aquí, ¿no? En esta zona de Yucatán, que es la zona, en este caso, la planicie calicia, donde están todas estas zonas arqueológicas. Muy bien. Entonces, ¿dudas con estas zonas? ¿Qué dijo que se producía en el norte? ¿O cómo era que se...? Aquí, Ah, aquí en el ajá. norte se produce, por ejemplo, algodón, se produce mucho algodón y también hay mucha minería. Hay mucha minería. Digamos que es una zona minera por excelencia, ¿no? Donde están las grandes minas es en esta zona, ¿no? Las minas de plata, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí se encuentran. Y en el examen, cuando preguntan una de las preguntas puede ser, ¿cuál es la zona económica más grande de México? Pues es la norte, ¿no? Es la más grande, ¿sabe? O sea, puede ver esas preguntas. ¿Qué se produce y cuál es su característica, en este caso, con respecto a las otras? ¿No? Entonces, esta es la más grande, esta es la zona de aquí, por ejemplo, el narcotráfico en México, esta es la zona del narcotráfico, aquí es donde se produce, donde viven los grandes narcos, donde está toda esta zona de producción y su gran símbolo, ¿no? O su gran símbolo de estas zonas es la gran producción que tienen de jitomates y aguacates, en este caso, y que muchos de ellos pues llegan directamente a Estados Unidos. La centro-occidente es el granero de México, la Pacífico Sur la más pobre, la centro-sur es la más densamente poblada y la de servicios, la norte-sur-noreste es la zona más rica, es la zona industrial, la zona, en este caso, del Golfo de México es la petrolera, ¿no? Y la península de Yucatán es la de tierra caliza. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora sí, una por una, y vamos a ir viendo cómo, qué produce cada una de estas. Entonces, la zona noreste, ¿no? Que dijimos que es esta parte de acá, esta que está aquí en azul, esa es la parte noreste, esta que está acá, ¿no? Todo este en azul. Entonces, ¿qué es lo que produce? En este caso, sí, ahí hay unas minas y se produce mucho la fosforita, pero ojo, esto es lo importante, este es el dato. Tiene una gran producción, ¿no? De productos también marinos que vienen del mar. Ahí es donde se concentran, por ejemplo, los grandes barcos pesqueros en toda esta zona de acá y que pescan en el mar de Cortés o en el Pacífico o acá, ¿no? Entonces, si ustedes quieren comer camarones o pescado, tienen que venir de acá. Si vienen de Veracruz o de acá, yo desconfiaría un poco. Más bien, los mejores son los que vienen de esta zona, ¿no? Si van un día al mercado de la Viga, pues encontrarán que incluso dicen, ¿no? Camarones de Sinaloa, ¿no? O camarones de Nayarit. O sea, tienen que decir eso. Entonces, eso es. Luego, produce también cobre, hierro, carbón, en este caso, pero esta es su producción que es secundaria, este es lo primario que hacen, y en este caso está muy ligado su producción industrial a hacer la industrialización de sus productos agrícolas, como les repito, el jitomate, ¿no? Y le repito esto porque es muy de pregunta de examen, ¿no? Ahí. Perfecto, entonces eso sería la zona noreste. Vamos con la otra zona. Vamos para acá.
Ajá, ahora esta, la zona norte, que es la más grande, y es la que me preguntabas ahorita, Ana, ahí está, ¿no? Entonces, esta zona, pues, como vimos, es una zona muy desértica, hay pocos ríos, el río más grande, pues, es el río Bravo, tenemos siempre peleas ahí con los norteamericanos, porque dicen, es que el agua es mía, en fin, y se quieren hacer ahí, ¿no? Pero cultiva mucho el algodón y todo ello, pero su gran sistema o su gran característica es la minería, ¿no? Ojo, la minería. Y sobre todo el carbón. Ojo, esto es muy importante, que estamos en una época donde el carbón va a la baja, entonces aquí se trata de explotar todavía mucho, ¿no? El carbón y hay algunas minas de plata todavía. Y las minerías canadienses, las mineras canadienses, perdón, son las que más ocupan este espacio. Ahí vienen y se instalan, ¿no? Ahí están instaladas y hay muchos problemas con las comunidades de Zacatecas y San Luis Potosí, sobre todo las comunidades indígenas de allá, que son siendo desplazadas por, en este caso, las grandes mineras, ¿no? Es decir, les quitan sus tierras y abren minas, se llaman minas a campo abierto, es decir, hacen hoyos, ¿no? Hacen hoyos y van depredando la tierra, es decir, son todavía peores estas minas, ¿no? Luego, la zona noreste, que decíamos, está acá, ajá, suponele que es esta zona de acá de Nuevo León y Tamaulipas. Entonces decíamos que sí tiene una producción, en este caso sorgo, maíz, frijol, tiene bosques, pero en este caso su gran actividad es esta, ¿no? La actividad manufacturera, es decir, ahí es donde están básicamente toda la cuestión de las fábricas, los grandes capitales, las grandes, en este caso, maquiladoras. Muchas maquiladoras hay, ¿no? La mayoría son de Estados Unidos, pero últimamente hay una gran zona aquí en la frontera de maquiladoras japonesas, coreanas y chinas, ¿no? También hay. Y en Tampico, en esta costa de acá, se da mucho, en este caso, la pesca de los ostiones y de la jaiba. De hecho, la jaiba es el símbolo de la zona de Tampico, ¿no? Y son muy grandes, ¿no? Pero acuérdense que el pescado, si quieren comerlo, pues debe de ser de esta zona. Este es el mero bueno, ¿no? Muy bien, y es donde se concentra la tercera población más grande en México. En este caso, la primera es aquí en la zona metropolitana, es decir, la Ciudad de México y el Estado de México. La otra es Guadalajara y la otra es acá en Monterrey. Ujú. Y vamos con la otra, ajá, esta, ¿no? La centro-occidente, que es muy importante, ojo, el nombre es el granero de México, que es este en amarillo, ¿no? Este es el granero, porque ahí es, fíjense todo lo que se produce: ajonjolí, alfalfa, algodón, chile, vid, fresa, maíz, sandía, sorgo, trigo, limón, plátano, es decir, tiene toda esta zona, todo se produce ahí, ¿no? Del ganado, las vacas, ¿no? Los puerquitos, las cabras ahí, y tienen en este caso, con todo lo que se produce de esto, tienen toda esta producción alimentaria, química, calzado, papel, ¿no? Producen muchos, los zapatos, por ejemplo, que vienen de Guanajuato, ¿no? Las bolsas, las chamarras, la ropa, ¿no? Que producto mucho de esto de las pieles animales. Entonces, ojo, esta es la zona, digamos, más productiva de materia prima, ¿no? De materia prima, o sea, ahí ese es su gran fuerte de estos estados, ¿no? Y ahora el gran negocio de aquí, ahora últimamente, y que aquí no viene, es el aguacate. Ajá. Ahora, ¿por qué no viene aquí? Porque el aguacate es una introducción nueva, es decir, es una especie que acaba de entrar aquí en esta parte a producir. Antes se producía más hacia el centro, ahora se produce acá con la llegada de los narcos. Los mismos narcos ahora son los que producen el aguacate, ¿no? También, y lo mandan a Estados Unidos. Luego tenemos la zona sur. ¿Qué es lo que pasa con la zona sur? Decíamos que la zona, en este caso, más pobre, ¿no? Es esta zona de aquí, esta de aquí. Entonces, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Entonces, a pesar de tener
Vean, tiene puercos, tiene caballos, ¿no? Tiene cabras, tiene no, un 9% de los recursos de pesca del país, tiene mucho de tierras cultivables, es decir, tiene el 14 de esto, tiene bosques, en este caso, es el estado donde menos inversión hay, ¿no? Menos inversión hay. Hay menos inversión, hay más inseguridad, hay más subdesarrollo, hay menos educación, en fin, es decir, mucho de ello se debe, ojo, esto es muy importante, mucho de ello se debe a la resistencia que hay por parte de los pueblos originarios que viven ahí a moverse a ciudades o a tener industria y todo ese asunto. Se conservan mucho todavía las costumbres allá, por ejemplo, la Guelaguetza, esta fiesta que hacen cada año, pues es de Oaxaca. Entonces esa reúne a la gente de los valles y vemos que están muy metidas en su cuestión de controlar básicamente sus usos y costumbres. O sea, no tienen esta gran industrialización. Luego está esta zona, que es la zona centro-oeste, que es la zona donde vivimos aquí nosotros, aquí, esta zona, ¿no? De aquí en medio. Y esta zona, decíamos, sí, bien tiene bosques, tiene zonas verdes, prácticamente es la zona más urbana. ¿Ah? Pancho. Es la zona, pero es que mi perro está aquí, se pone un poco loco, pero es la zona más urbana. Y entonces solamente, por ejemplo, está la Ciudad de México y está el Estado de México, y ajá, todo esto concentra solamente ahí casi 30 millones de habitantes, ¿no? Somos 120 millones y solamente en esa zona hay 30 millones de habitantes. Entonces, eso nos indica la cantidad de servicios que necesitamos tener. Entonces, por eso es donde se concentran los grandes centros comerciales, las grandes tiendas, las modas, las ciudades, digamos, la ciudad más grande es la Ciudad de México, y la gente viene aquí a la ciudad a vivir, en fin, ¿no? Entonces, eso es prácticamente. Y por lo tanto, es la zona económica más importante, no es la más rica, ojo, esto es diferente. La zona más rica es esta, ¿no? Pero esta es la zona donde hay más flujo de intercambio comercial, ¿no? Mucho de esto provenido de que viene de acá, ¿no? Viene de acá y se vende acá. Por eso decimos que es una zona de servicios. Si bien aquí hay fábricas y todo, no se compara con el nivel de las fábricas o el tamaño de empresas que hay acá en esta parte del norte. Y por eso siempre los estados del norte es muy común oír que los estados del norte dicen es que somos como dos Méxicos, ¿no? O sea, por un lado el clima, vimos como el clima es tan diferente, pero también piensan estos que son como los ricos, ¿no? Así somos los ricos, somos los que tenemos dinero, estamos cerca de Estados Unidos y entonces pues obviamente así decimos, se creen gringos y entonces es un poco por allá, ¿no? Y nosotros el de acá estamos más cerca de Sudamérica, ¿no? Y de Centroamérica, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces esto sería, vamos con la otra zona. Ajá, y sería esta. Si alguien tiene una duda, dígame, me pueden aquí interrumpir. Estamos en esta zona oriente, ¿no? Que de estos dos estados, de estos aquí, que son Tabasco y Veracruz, ¿no? Y entonces, si se fijan, aquí también es una zona muy verde y hay una gran producción agrícola, vean, plátanos, cítricos, papaya, caña de azúcar, café, vainilla, cacao, maíz. De hecho, el café de Veracruz es uno de los más ricos, ¿no? Es muy rico, está muy padre. Hay una gran producción de vainilla. No, este año tuve chance de ir a una hacienda de vainilla, donde producen vainilla, es una cosa maravillosa y donde hacen chocolates también, ¿no? Es una cosa maravillosa. En pesca, pues también, aquí sobre todo en Veracruz, pues tienen los ostiones pulpos, ¿no? El róbalo, pero les repito, el pescado bueno es el de acá, ¿no? Y la industria es su gran fuerte. Entonces, todos los derivados del petróleo, en este caso, es lo más importante que producen acá, porque ahí es donde están los mayores campos petroleros de México, ¿no? Ahí es donde está toda la zona de producción, los grandes pozos, ahí es donde Pemex tiene su gran producción de petróleo todos los días, ¿no? Muy bien, entonces esa es como la cuestión de ahí. Y nos vamos a la última, que es la de
península de Yucatán. En la península de Yucatán, lo que tenemos son esto, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y si bien tenemos este Enequén, que es lo que más se produce, ¿no? Básicamente es una zona muy difícil de cultivar, ¿no? Aunque tiene petróleo, no sé, solamente Campeche es el único que lo explota, tanto Yucatán como Quintana Roo, no, Campeche está aquí, este es Campeche, ¿no? Entonces, Campeche podría estar en esta zona con estos dos. También es donde están las grandes petroleras, como Ciudad del Carmen, y estas dos se dedican más al turismo, ¿no? Entonces, mucho de la captación de recursos de esta zona es el turismo, ¿no? Aunque también tienen una gran producción, en este caso marítima, es decir, México es de los pocos países que tienen dos salidas al mar, ¿no? Por el Golfo de México y por el Océano Pacífico, ¿no? Esto es una cuestión que lo tenemos súper desperdiciado, es decir, comemos nosotros muy poco pescado en este país, muy poquito, ¿no? Perfecto. Muy bien, ¿dudas con estos puntos? Ahí va quedando. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces entramos ya en las partes últimas. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la parte última de esto? Es un poco ya de geografía también física, pero estamos más encaminados a la parte de la parte económica y algunas cuestiones políticas. Entonces, más bien ya veríamos geografía de tipo social o de tipo humana aquí. Entonces, en esta parte, vean, una de las cosas que hace la geografía es también medir el impacto que tiene socialmente el ser humano en la tierra, ¿no? Y las relaciones que se dan de poder y económico y político, en este caso, que se dan. Ahora, nosotros decíamos en la primera clase, por ejemplo, cómo esta división geográfica, ¿no? Que esté dividido en países, esa es una creación histórica que también va cambiando, es decir, cada año se tiene que revisar si tal país sigue siendo, se cambian las fronteras, hay guerras, entonces se tiene que cambiar, se modifican reglas, en fin, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que siempre estamos viendo que siempre surgen países. Por ejemplo, cuando desapareció la Unión Soviética, surgieron un montón de países en esta parte, pero también en Europa. Se desintegró Yugoslavia o Alemania, ¿no? En África hay muchos conflictos donde surge un país, luego llega otro, se sustituye, se fusiona, en fin, ¿no? Entonces, en la parte económica, lo vamos a ver en historia más claro, pero en la parte económica, lo que estamos viviendo es un proceso llamado globalización. La globalización es este fenómeno del siglo XX donde las economías tienden a fusionarse, ¿no? Donde tienden a hacerse grandes bloques comerciales, donde ya no nada más un país puede competir solo ante el mundo, sino que ese país se tiene que unir con otros países para poder competir económicamente. Entonces, se han dado, y esto tenemos aquí este mapa donde tenemos los bloques comerciales más importantes del mundo, ahorita los vamos a ver con más detalle, pero esta es la idea, este es el mundo, esta es la globalización. La globalización no nada más es de que las comunicaciones sean más instantáneas y que yo pueda estar aquí en México y pueda, como ahorita con Ana, estamos con clase en Ana en Guatemala, o que me pueda ir a España y desde ahí trabajar. En fin, no nada más es eso, sino es esta integración que se da de economías. Esto es muy importante y les voy a ir mencionando las que tienen que ponerle, sobre todo, mucho interés, mucho ojo, porque también son preguntas de examen. Entonces vamos a revisar primero aquí las de América del Norte. Déjenme aquí ampliar, aquí y ampliamos esto. Entonces, en este caso, aquí tenemos esta parte, aquí se ve la manita, esto es lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es en este caso Canadá, Estados Unidos y México. También ahora ya no se le conoce como el tratado, ¿no? También se le conoce como el TEMEC, ¿no? Es el famoso TEMEC, este tratado. Y es un tratado que si bien, ojo, es muy limitado, no es como la Comunidad Europea.
¿Por qué? Porque en este esquema lo que vemos es que los países solamente tienen un tratado de libre comercio, es decir, hay fronteras y los aranceles bajan, pero yo si paso de aquí a acá, debo demostrar mi pasaporte. Yo no puedo ir de Estados Unidos a trabajar a Canadá de manera libre. No puedo venir de Estados Unidos a México a trabajar de manera libre, ni de acá. No, debo de hacer muchos trámites. El Tratado de Libre Comercio lo que hace, ojo, es baja los precios de los aranceles, es decir, las aduanas cuestan menos nada más. Eso es un Tratado de Libre Comercio. ¿No? Y que te da favoritismo para la hora de comerciar. Digamos que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. ¿Cuál es el primer socio comercial de Estados Unidos? Canadá. Ajá. Después México y después China, ¿no? Así son. Entonces, obviamente, este Tratado de Libre Comercio lo va a fundar Salinas de Gortari, aquí por México, George Bush en Estados Unidos y el primer ministro Mulroney en 1994, ¿no? Es cuando se firma y ahí sigue vigente este tratado, ¿no? Ahora, más abajo, vamos acá, este de aquí, y aquí tenemos otros súper interesantes. Vean, aquí tenemos los bloques, lo que se llama en este caso el Mercosur. Mercosur es este, ¿no? También se le llama Mercado Común de Sudamérica. Y este mercado común de Sudamérica, que lo integra en este caso aquí Brasil, ¿no? Acá está Venezuela, acá está Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿no? Entonces, estos países lo que hacen con el Mercosur es que tienen algo muy similar acá, es decir, tienen fronteras, pero sus aranceles, en este caso, van bajando. Entonces, esto a la larga se proyectaba como una fusión de estos países. No se ha logrado porque hay mucha inestabilidad en la zona, es decir, sube un presidente de derecha, luego sube uno de izquierda, luego hay golpes militares. Entonces, no se ponen de acuerdo, pero en teoría esto iba a ser un bloque común, como la Unión Europea. Todavía no se llega a eso, pero las preferencias comerciales son muy fuertes y es muy parecido al Tratado de Libre Comercio de acá. Y luego tenemos esta Alianza del Pacífico. México se ve así porque pertenece a los dos. Está así en azul, que es en este caso aquí Colombia, Ecuador, no, Perú, perdón, aquí, y Chile por México, y en Asia, vamos a ver los países que están en Asia, son otros, aquí, la manita, y todos los que están en azul, aquí pertenecen, todos estos que están acá también pertenecen a esto, ¿no? Entonces, estos son la Alianza Pacífico con el Pacífico y también se llama APRO y en este caso incluyen también a los Estados Unidos, a Canadá, es decir, todos los países que colindan en este caso con el Pacífico. Son esos países de América con los países acá de Asia, en este caso China, Japón, Corea, las Indonesias y todo, ¿no? Salvo salvo Australia, todos estos son de la Alianza del Pacífico, ¿no? Luego tenemos el sistema de integración centroamericano, en este caso aquí, perdón, ¿no? Aquí en donde está Centroamérica, todos unidos, es donde está aquí, tenemos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿no? Bueno, perdón, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estos países y Belice se tuvieron que fusionar aquí con República Dominicana también para poder competir contra todos estos monstruos, ¿no? Sea, si no se protegen, se los comen, entonces tienen que tener ahí una protección para poder, en este caso, tener ahí algunos salvoconducto. Y también tienen fronteras, pero también tienen preferencia a la hora de tener sus barreras. Ahora, ¿cuál es la zona económica más avanzada? Pues es esta, ¿no? Esta zona que está aquí en azul, esta es la Comunidad Económica Europea o, ahora bien, nada más llamada Unión Europea. Y estos tienen tan avanzada su unión, por ejemplo, que tienen una moneda única, que es el euro, ¿no? Tienen el euro y, bueno, aquí ya no, de Inglaterra ya no está porque se salió por el Brexit, ¿no? Aquí Inglaterra ya no está, pero
por ejemplo, todos estos países, puedes tú vivir aquí, puedes trabajar acá, ¿no? Sí, muestras tu pasaporte en la frontera, pero puedes pasar, eres ciudadano y tienes la misma moneda. Lo que vale aquí algo, vale acá. Lo que vale aquí, vale acá. Es decir, los precios y todo están homogenizados para que no tengan esos problemas. Y entonces tienen intercambio de productos, comercio, televisoras, tienen un parlamento y el desarrollo económico pues es altísimo, ¿no? O sea, sí tienen problemas los europeos, sí tienen, pero no podemos comparar la economía que tienen estos con la economía que tenemos en América, ¿no? O sea, estos países al unirse crearon una economía tan poderosa que es, en este caso, la segunda economía más poderosa del mundo después de Estados Unidos y después de esta sigue China, ¿no? Y China ya está a punto, pues prácticamente de desbarcar a eso. Y luego, bueno, vamos a tener otras que se han ido creando, ¿no? Ahora con el COVID, o antes del COVID se crearon otras más. Por ejemplo, tenemos la Comunidad de Estados Independientes, que es Rusia, ¿no? Que todo es lo que es Rusia, pero con todos sus países ahí aliados. Tenemos lo que es esta comunidad entre China, la India, y donde también participa Brasil, que es esta Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora ha ido creciendo. O sea, esto ya ha ido cambiando mucho. Vean los países africanos cómo se van uniendo también en, por ejemplo, Comunidad de Desarrollo de África Austral, es decir, del sur. Es decir, vean aquí se forman, cómo se van conjuntando todos en bloques, ¿no? Eso es lo que queda prácticamente, ¿no? Esto es lo que se llama los tigres de Oriente, que también es una economía muy poderosa, la economía sobre todo liderada por Japón, ¿no? Y después por las Coreas, por Corea más bien. Muy bien, entonces, bueno, eso es ahí. Ahora, otra, permítame, ah, permítame eso, que deje compartir. Permítame un segundito. Ya hay otro botón. Te la voy a poner. Ahí está. Y, y ya la comparto aquí. Perdón, apreté un botón ahí va. Perfecto, ahí está. Entonces, la cuestión, también una pregunta de examen es esta, ¿no? Que creo que esto lo conoce muchísimo mejor. Esta cuestión de qué es el desarrollo y qué es el subdesarrollo, en este caso para los países. No nada más un país se califica como desarrollado o subdesarrollado por la cuestión económica. No, no nada más eso, sino que tiene que ver todo el capital, en este caso capital cultural y el capital humano y también el capital financiero también, y las políticas que tengamos, incluso las formas de gobierno que tengamos. Entonces, un país desarrollado, por ejemplo, vamos a poner Francia, ¿no? Vamos a poner Francia. Entonces, por ejemplo, tiene esto, ¿no? Que se llama alta renta per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es esto. Yo tengo aquí un país, ¿no? Y entonces el Producto Nacional Bruto es todo lo que produce ese país en un año, ¿no? En un año. Y entonces la renta per cápita es dividir toda la producción que tuvimos ese año entre el total de la población, ¿no? Entonces el Producto Nacional Bruto dividido entre el total de la población. Y entonces nos sale que, por ejemplo, a cada persona, por ejemplo, en un país desarrollado le tocan $8,000 al año, ¿no? Y esto no estamos quedando corto, es como el promedio, ¿no? O sea, es como muy poco. Hay estados donde hay 40, $50,000 al año le tocarían a cada uno si lo dividiéramos, ¿no? Y un país subdesarrollado tenemos a veces, vivimos con $1, por ejemplo. Hay gente que vive con $1 al mes, ¿no? Al mes, por ejemplo, países como Haití, ¿no? Entonces, obviamente, el Producto Interno Bruto es tan bajo que al dividirlo entre el total de la población se da muy poco. Ahora, una cuestión muy interesante, los países desarrollados tienen muy poca población y los países subdesarrollados tienen muchísima población. Entonces, acá se produce mucho y se divide entre pocos. Acá en los países subdesarrollados, como México, no se produce, en este caso, se gana poco y se distribuye entre muchos.
Por eso somos un país con altos índices de subdesarrollo. Ahora bien, tenemos esta, ¿no? Un país desarrollado no depende del exterior, o sea, depende de su propia economía, ¿no? Él produce. Mientras un país subdesarrollado no, tiene que vivir dependiendo de un tercero, de un país tercero o de varios. Entonces, sobre todo, tiene su sector primario, es decir, el de la agricultura, ¿no? Y materia prima como la prioridad. Mientras que en este tienen tecnología, ¿no? O sea, acá sembramos y acá lo hacen manufactura. Luego, en los países desarrollados, o evidentemente hay más urbanización, hay más ciudades grandes, acá todavía tenemos vida rural, ¿no? Acá tenemos, en este caso, en los países desarrollados, mucha alfabetización, o sea, la gente sabe leer, escribir, ¿no? Va a la escuela, tiene buena nutrición, come bien, ¿no? Viven muchos años, tienen grandes esperanzas de vida, hasta los 85, 90 años, pero tienen una población muy envejecida, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no tiene nacimientos, o sea, nace poca gente, ¿no? Y tienen servicios de salud muy buenos, ¿no? Tienen bajos impuestos y la mayoría son democracias. Pero en los desarrollados tenemos, y podemos ver en las calles, ¿no? Tenemos infraestructura muy baja, no hay buen transporte público, hay una gran tasa de analfabetismo y de deserción escolar, tenemos muchos embarazos jóvenes, o sea, tenemos niñas de 13, 14 años embarazadas, tenemos mucha población adolescente, tenemos unos altos índices de subnutrición y de hambre aquí en América y en África. La gente se sigue muriendo de hambre, es increíble, ¿no? Y muchos de estos estados tienen gobiernos dictatoriales o gobiernos militares, ¿no? Que no son elegidos democráticamente, ¿no? Entonces, pues digamos de la salud, pues ahora con el COVID lo vimos, ¿no? La mayoría de los países que perdieron más gente, pues es que sus sistemas pues sí, sus sistemas de salud pues eran muy, muy deficitarios, ¿no? Muy bien. Y ya casi penúltima, esta penúltima imagen es esta, donde vemos las tasas de natalidad y mortalidad de México, es decir, ¿cómo medimos esto? Perdón, aquí son los nacimientos, son las muertes. Entonces decíamos que en un país desarrollado la esperanza de vida es muy alta, es decir, se espera que la gente viva 85, 90 años, mientras que en los países como México la esperanza de vida es de 75 años, es decir, es muy baja. ¿No? ¿Y por qué la gente no llega a los 75 años? Pues porque muere por enfermedad, enfermedades cardíacas que están muy de moda, por la mala alimentación, el sedentarismo y todo, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en rojo es los números de nacimientos que son muy altos y el número de muertes. Si se fijan, el número de muertes en el 2018 aumentó, pero también aquí disminuyó el número de nacimientos. Digamos que hubo una paridad y esto no es bueno, ¿no? Esto no es nada bueno porque si se fijan las tasas de nacimientos, cada vez nace menos gente, ¿no? Y al nacer cada vez menos gente, quiere decir que la población está envejeciendo, ¿no? O sea, que no es nada bueno que las sociedades se envejezcan. Y por eso en Europa si ustedes, por ejemplo, se van con papeles, todos legales y todo ese asunto a Europa, y tienen hijos, el Estado les pagaría por lo menos 15 años, ¿no? La manutención de su hijo. ¿Por qué? Porque necesitan gente joven y necesitan niños allá en Europa, ¿no? Porque no los tiene. Entonces hay políticas que promueven que te vayas allá, te casas el hijo allá, el Estado te lo educa y todo ese asunto, ¿no? Es un poco lo que está pasando, entonces por eso no es tan bueno que las sociedades también se vuelvan viejas, porque también la mano de obra se vuelve vieja, ¿no? Y esto es un poco la tasa de cómo cómo vamos creciendo, pero sobre todo, y ojo, estas se las puse porque esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es la población mayoritariamente en México? ¿De qué edad es la gente entre los 10 y los 14 años? Es la gente que tiene mayor, en este caso, o que tiene mayor distribución, ¿no?
Es el mayor número de personas entre los 10 y los 14 años. Y en este momento, en el 2020, en el último censo, nos dio que somos 126 millones de habitantes. O sea, estamos a nada ya de ser 130 millones de habitantes. Es una locura, ¿no? Es una locura. Yo nací cuando éramos acá, cuando éramos 48 millones, ahora somos el triple, ¿no? De lo que éramos cuando yo nací. Entonces, esa es un poco la edad. Y la edad promedio de la gente, pues en este momento es de 29 años. El promedio se saca a través de la suma de estos, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues con esto acabaríamos esta parte, los temas de geografía. Más adelante, acuérdense que vamos a hacer test y vamos a ir bajando esta información y vamos a tener incluso un repaso de esto, ¿no? O sea, no es la última vez que lo vamos a ver. En historia retomamos muchos temas así y con los ejercicios vamos a ir retomando esto. Perfecto. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, el próximo martes. Les envío la clase. Les envío algunos cuestionarios por hacer también ahí en el Open Test. Muy bien. Y cualquier cosa, ya saben, ahí en el grupo, ahí estamos, todos conectados. Tengan muy buena tarde y mejor fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, hasta que luego. tengas. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye, profe. Bye. Nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana. Igual para ti.